¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente acá, a este lugar, a mi mesa espiritual. Gracias por estar aquí. Es un honor que tú me das de venir y esperar este espacio, de estar pendiente de lo que se habla, ¿verdad? En este espacio, ¿verdad? Así es que en este momento te doy la bienvenida y estamos ya aquí, ¿verdad? En el segmento En las manos del alfarero. En las manos del alfarero. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros este día. Pero antes vamos a orar para que esa palabra no se pierda, sino que quede en nuestros corazones. Amén. Vamos a preparar el terreno ahorita de nuestro corazón para que esa semilla quede cimentada allí. Así que oremos. Gracias, bendito Dios. Ya estamos aquí listos, dispuestos una vez más, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Sé que más de alguna persona está necesitando la palabra que se va a compartir en este momento. Te ruego que seas tú tomando control de todo lo que está a nuestro entorno, que tomes control, Señor, de mis palabras y que se mencione todo aquello que tú quieres que se mencione. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar ahora acá en este segmento de las manos del alfarero. Vamos a hablar, el tema de esta reflexión es humildad versus humillación. Humildad versus humillación. Yo sé que muchas veces muchas personas, ¿verdad? Nos hemos sentido más de alguna vez así como desanimados, ¿verdad? Porque tal vez hemos sufrido alguna acción de humillación. Pero eso es lo que vamos a aclarar ahora porque hay un malentendido en lo que es estos conceptos. Y muchas personas traen una apariencia, ¿verdad? Que no debe de ser cuando hablamos del aspecto de la humildad. Pero vamos a poner la base bíblica antes de empezar a explicar esto. Y quiero que abras tu Biblia ya en Santiago 4:10, ¿verdad? Santiago 4:10. Y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, después de poner esta base bíblica, vamos a ver acá, muchos pues estamos ahí como que malentendiendo la palabra humildad. A veces creemos que la persona tiene que ser humilde cuando se le dice algo, cuando se le afecta en algo, cuando se le acosa, y esa persona tiene que estar callada, esa persona no tiene que defenderse, esa persona no tiene que decir nada, esa persona tiene que estar ahí tranquila, ¿verdad? Como decimos por ahí, que no quiebra un plato, ¿verdad? Creemos que esa persona es humilde. La persona con la que la gente puede venir y arrebasar y hacer lo que sea, y esa persona no dice nada. Eso no es ser humildad, no es ser humilde, ¿verdad? Muchas personas creen que eso es humildad. Aquella persona que anda desarreglada, aquella persona que muchas veces no se echa ni desodorante porque creen que eso es falta de humildad, ¿verdad? Eso no es ser humildad. Ya vamos a ver el concepto de qué es lo que es ser humilde. Y también la humillación, ¿verdad? El hecho de que alguien venga y diga algo y uno no pueda refutar la palabra, no pueda aclarar los malos entendidos, no quiere decir que sea, o sea, el acto de humillarse no tiene que ser hacia las personas. El acto de humillarse tiene que ser hacia Dios, como lo acabamos de leer. Yo he leído la palabra de Dios, he estado indagando sobre este concepto antes de podértelo otorgar a ti, ¿verdad? Porque veo que hay muchos malos entendidos, como que personas vienen y atacan y humillan, como que si tienen toda la potestad de humillar a otro, cuando aquí la palabra de Dios especifica muy bien claro, como lo acabamos de leer ahora, humillaos delante de ¿quién? Del Señor, delante de Dios, para que Él nos exalte. Es ante Dios que tenemos que humillarnos, no ante las personas. Y venir y aclarar una situación, venir y hablar con la verdad, no significa que sean personas orgullosas o altaneras, como muchas personas lo creen. Todos tenemos derecho a expresarnos. Todos tenemos derecho a hablar con la verdad. Porque dice, aún la misma Biblia, la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces todos tenemos derecho a expresarnos, todos tenemos derecho a venir y hablar con la verdad, todos tenemos derecho a aclarar los malos entendidos. Amén. Entonces eso no significa de que seamos faltos de humildad, venir y tener que aclarar ciertas cosas o ciertos aspectos. Ahora bien, vamos a ver ciertos conceptos acá para que podamos entender bien claro qué es la humillación. Tenemos la humillación, la humildad y qué es humillarse, ¿verdad? Porque para que no veamos esto y haya demasiada exageración, sino que realmente entendamos en qué consiste esto.
Yo he investigado qué significa la palabra humillación y significa que es una ofensa que alguien o algo causa en el orgullo o en el honor de una persona, ¿verdad? Es un daño que se le hace a una persona. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Lucas 1:52? Lucas 1:52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué podemos leer esto en la palabra de Dios? Porque Dios no está de acuerdo con aquellas personas que se creen más que los demás. Tenemos un ejemplo bien claro y es allá en el libro de Daniel cuando vemos el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que vino y se exaltó, se creyó orgulloso, se puso bien altivo, y al tanto que él dice que el reino que él tenía, que es la Babilonia, lo había construido él sin la ayuda de Dios. Él se había hecho, se había acreditado, ¿verdad?, de todo lo que había establecido en ese reino y no se acordó de que Dios estuvo con él para poderlo realizar. Entonces él vino, ¿verdad?, y se llenó su corazón de ese orgullo, de esa altanería, de esa exaltación que vino, que fue lo que ocasionó eso. Tú puedes leer ahí el libro de Daniel, ¿verdad?, en el capítulo 2, si no me equivoco, y 2 o 4, por ahí está esa porción bíblica donde dice, ¿verdad?, que vino el Señor y lo humilló a lo sumo, tanto que lo hizo comer con las bestias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se enorgulleció tanto que dejó a un lado a quien le había ayudado a levantar ese reino. Amén. Entonces por eso dice ahí, me trae memoria esto, cuando dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Por qué dice ahí a los poderosos? Porque casi siempre cuando la gente ya tiene autoridad, cuando la gente tiene una posición de dominio, viene y empieza a ver a los demás de menos. Y empieza a humillar a otro, cosa que no es correcta, ¿verdad? Por eso estamos hablando de la humillación. Las personas no tienen por qué humillar a nadie, ¿verdad? Las personas no tienen que humillar a nadie porque no son dioses, ¿verdad? Ni aún Dios es el que humilla. No, que bien claro acabamos de leer que dice ahí que nos humillemos nosotros por nuestra propia cuenta. Nosotros reconociendo que Él es Dios, nosotros tenemos que reconocerlo y humillarnos ante Él, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que humillarnos ante Dios. Ahora viene el concepto de humildad. Y humildad dice que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. También la Biblia dice, es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. ¿Qué es lo que expresa ya con el texto bíblico? Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros vamos viendo acá, esta porción bíblica, estamos viendo, ¿verdad?, la situación de la humildad. Perdón, aquí apliqué mal este concepto, esta cita bíblica. La cita bíblica que está buscando es, sed mansos y humildes como yo soy, ¿verdad? Que seamos imitadores de Jesús. Esa es la cita bíblica que estaba buscando de ahí. Hago la corrección. Es que Jesucristo dice, yo soy manso y humilde. Entonces, eso podemos nosotros seguir. Si Él lo dice es porque nosotros podemos seguir sus pasos. Es porque nosotros también podemos ser humildes como Él. Y humildes es reconocer, ¿verdad? Reconocer las limitaciones. En este caso, Jesús se limitó al momento de serse humano, ¿verdad? Cuando tomó la condición de hombre, Él se limitó, dejó todo lo que era de su deidad, de ser Dios, ¿verdad? Vino y se humanó, se hizo carne y se limitó. Entonces, Él estaba siendo como un ser limitado en ese momento. Entonces, cuando nosotros somos humildes, el verdadero concepto de humildad no es venir y no venir y defender su verdad, sino que es venir y decir, bueno, sí reconozco las limitaciones, ¿verdad? Y vamos a trabajar en esas limitaciones, reconocer que otros tienen virtudes, reconocer que otros tienen habilidades, reconocer el éxito de otro, ¿verdad? Sin venir y tratar de perjudicarlo. Eso también es humildad, saber que todos tienen derecho de venir y realizar su propósito, su objetivo con toda libertad,
ejercer la asignación que Dios le ha otorgado con toda libertad, porque Dios se la ha manifestado, porque Dios se lo ha otorgado, ¿verdad? Todos tenemos derecho a venir a cumplir con el propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y reconocer eso, cuando nosotros reconocemos que todos tienen derecho de hacerlo, cuando nosotros reconocemos las virtudes y celebramos las victorias de otros, ¿verdad? Cuando celebramos, ¿verdad?, el triunfo de otros, entonces estamos siendo humildes, estamos reconociendo la virtud de los demás. Y también reconocer que nosotros, también cada quien por individual, tiene también un propósito de Dios. También Dios le ha dotado para poder obtener esas victorias. También por individual tenemos limitaciones y reconocer que necesitamos ayuda. Dice aquí, leímos, ¿verdad? Dice acá, es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. Reconocer que nada tenemos por nosotros mismos. Reconocer que todo lo que hacemos, esas habilidades, esas virtudes, esa sabiduría que Dios nos ha otorgado, ¿verdad?, es de Él, no es de nosotros, no es propio de nosotros. Es Dios quien lo ha prestado a nosotros, tanto así que va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hemos hecho con lo que Él ha puesto dentro de nosotros, con ese equipaje para poder realizar nuestro propósito. ¿Es así o no es así? Amén. Dios va a pedir cuentas. Eso quiere decir que lo que tenemos nosotros, los dones, talentos, todas las virtudes, las habilidades que tenemos no son propias de nosotros, son prestadas, son herramientas que Dios ha puesto dentro de nosotros para que podamos cumplir el ministerio de Dios. Por eso dice ahí, eso es parte de la humildad, reconocer de que todo lo que nosotros podemos hacer no lo hacemos por nosotros mismos. Y por eso nos lleva también al enfoque de que como no es por nosotros mismos que hacemos esto, no tenemos ningún derecho de venir y rechazar a nadie. No tenemos derecho de venir y a opacar a nadie. Amén. No tenemos derecho de hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios quien ha entregado todo lo que nosotros poseemos. No es por nosotros mismos. No hemos pagado ningún precio para poder obtener esto, ¿verdad? Para poder obtener lo que Dios nos ha otorgado. Dios, por su infinita bondad, por su infinita gracia, por su infinita voluntad, nos ha otorgado a nosotros lo que poseemos para poder venir y favorecer la obra de Dios. Amén. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, y eso sí significa ser humilde. Hoy escucha bien, quiero que oigas bien el concepto. Eso significa ser humilde. Reconocer limitaciones de nosotros, pero también reconocer virtudes, y reconocer que esas virtudes que tenemos no es por nosotros mismos, sino que es Dios quien ha otorgado a nosotros para poder realizar la obra de Dios. Y que eso no nos invita a nosotros venir y rechazar a otro, opacar a otro, anular a alguien que está cumpliendo la voluntad de Dios. No nos da ningún derecho. Eso es parte de la humildad de cada quien, ¿verdad? La humildad de cada quien. Reconocer que todos somos personas imperfectas, pero que Dios aún así, por su gran misericordia, nos sigue utilizando para la obra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? El concepto humillarse. Ya vimos la humillación, que es que depende de alguien más para otro, y que esto lo hacen las personas porque Dios no lo hace. Amén. Vemos el concepto de humildad, que es reconocer uno mismo sus limitaciones y reconocer que todo lo que tenemos nosotros proviene de Dios. Y el humillarse, que dice que es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Tengo aquí 2 Crónicas 7:14. ¿Qué dice 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto lo está diciendo Jesús, Jehová Dios. Jehová Dios lo está diciendo. Pero fíjate muy bien que dice la primera expresión. Si se humillare mi pueblo. O sea, está dando la aptitud, o sea, está dando como te dijera, la pauta para que la persona tome conciencia de que se tiene que humillar. Pero no es una orden. Porque aquí no está en una orden. Está diciendo, si se humillare mi pueblo, si tan solo es que es como un deseo,
Es como un deseo que nuestro Dios dice, si tan solo se humillare mi pueblo. Te das cuenta que ni siquiera Dios humilla a la gente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los seres humanos nos creemos con derecho de humillar a otro? Se está dando mucho eso. ¿Por qué con la autoridad que Dios me ha dado a mí? Porque yo no hablo sin la autoridad de Dios. Lo siento mucho, pero Dios me da la autoridad de decirte, ¿por qué es que estamos haciendo eso dentro de la iglesia? De humillar a otro, creyéndonos superiores. Porque el que humilla a otro es porque se cree superior al que está humillando. Se cree importante, se cree que es mejor, es superior a lo que está humillando. ¿Te das cuenta? Y aquí el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, dice en esta porción bíblica, si se humillare mi pueblo. Es un deseo, no es una orden, no es que humíllense, no. Si se humillare mi pueblo, fíjate bien, si se humillare mi pueblo, en otras palabras, si tan solo mi pueblo reconociera que yo soy Dios. Es como que él está diciendo, si tan solo mi pueblo reconociera que yo puedo rescatarle, yo puedo salvarle, yo puedo sacarles de ese problema. Si tan solo mi pueblo se humillare, que entiendan que solo Dios tiene la respuesta. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es la recompensa de una humillación, pero no una humillación obligada como lo es cuando lo humilla el mismo hombre, porque eso es una situación tan difícil que entre mismos hombres, entre la misma sociedad, nos estamos matando unos con otros. Como dice el apóstol Pablo, son infantiles, porque aún hay discordia y disensiones entre vosotros. Aún así dicen que son personas inmaduras, ¿verdad? Porque hay discordia, hay enojos, hay pleitos. Y eso acontece solo en el ser humano, porque estamos viendo aquí que Dios no es el que humilla. Dios no humilla, Dios espera que tú y yo nos humillemos. Dios espera que tú y yo nos humillemos ante Él, reconociendo que nosotros no somos nada sin Él. Solo quiero recordarte esto, nosotros somos la creación y Él es el creador. Recuérdalo, Él es el creador, nosotros somos la creación. Entonces nosotros somos los que tenemos que reconocerle a Él. Nosotros tenemos que reconocer que Él es el Dios absoluto. Nosotros tenemos que reconocer que sin Él no somos nada, que el aire que respiramos es porque Él lo permite. Cuando nosotros reconocemos eso, pues entonces vamos a respetar más a Dios y no vamos a estar jugando con las personas, humillándolas, tratándolas mal, queriendo opacarlas, queriendo de venir y decir que no tienen derecho a expresarse y ni siquiera tienen derecho de venir y aclarar las cosas. Todos tenemos derecho de hablar, todos tenemos derecho de compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, todos tenemos derecho de venir y aclarar las situaciones malentendidas. Amén. Entonces, si Dios no humilla a nadie, ¿por qué las personas tienen que humillar a otro? ¿Por qué se toman esa atribución de humillar a otro? Tómalo en cuenta porque Dios lo está diciendo aquí. Ahora vamos a ver acá la diferencia. Hay una diferencia entre la humildad y la humillación y con esto voy terminando. ¿Cuál es la diferencia entre la humildad y la humillación? La humildad, dijimos, es una actitud de aquel que es consciente de su realidad, por lo tanto, de sus limitaciones. Es aquel que ve su realidad y dice, bueno, no, en esto estoy fallando. Es que reconoce que no es una persona perfecta. Reconoce que necesita ayuda no solamente de los demás, sino que también de Dios. Amén. Reconoce que necesita de los demás para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes, yo no lo tengo. Los dones que Dios te dio a ti, no me los dio a mí. El conocimiento que tú tienes, no lo tengo yo. Y tú tampoco tienes el conocimiento que Dios me ha permitido tener a mí. Y los dones que yo tengo, quizás tú tampoco los tienes.
O sea, necesitamos uno del otro para poder formar un complemento para venir y beneficiar la obra de Dios. Y Dios lo hizo así. ¿Por qué? Para que nadie se creyera más que otro. Para que nadie viniera y hiciera a alguien de un lado, lo relegara, porque se cree importante. Y quiero que sepas ahora y quiero que te quede bien grabado en la cabeza. Cada vez que tú veas a alguien humillando a otro, es porque te está diciendo, yo me creo inferior a ese que estoy humillando. Porque nadie tiene derecho a humillar a otro. Créemelo que le he dado vuelta a la palabra de Dios antes de decir esto. He buscado todos los textos bíblicos posibles que tratan de humildad y de humillación y los 3 conceptos. Y todos me llevan a humillarme ante Dios, no ante los hombres. Lo que sí me dice aquí es que debo yo de honrar a las personas. Honrar a las autoridades. Pero no humillarme. Porque solo me lleva a humillarme a Dios. Amén. Humillarme a Dios. Una cosa es humillarse, ¿verdad? Que humillarse es situación que otro... humillarse es venir y reconocer que necesitamos ayuda de Dios. Pero la humillación dice que es la situación que otro impone inmoralmente contra su voluntad. Eso es humillación. Es imponer algo a otro que ni siquiera tiene necesidad de pasar por eso. Y venimos y atacamos, y venimos y hacemos y humillamos y denigramos y maltratamos a unas personas que quizás no tienen necesidad de eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Es como cuando venimos y tenemos un agua dulce y de repente venimos y le empezamos a echar diferentes sustancias y nosotros mismos la volvemos amarga. ¿Sabes por qué? Porque siempre he dicho esto, el hombre siempre arruina lo perfecto de Dios. Las manos del hombre siempre arruinan lo perfecto de Dios. Y un concepto que tengo bien claro es esto, que si Dios te escogió a ti, es porque así como eres, es suficiente para lo que Dios ha destinado para tu vida. Y si hay algo que tengas que cambiar es que Dios te va a procesar, no el hombre. Porque si Dios te escogió a ti es porque Él sabe qué es lo que tú andas portando para el servicio de Dios. No es el hombre el que va a venir a decir, y este conviene, este no conviene, este sí sirve, este no sirve. ¿Por qué? Si el plan perfecto de quién es. ¿El plan es tuyo o el plan es de Dios? Discúlpame, pero esa es la pregunta y así es como Dios quiere que te hable. ¿El plan es tuyo o el plan es de Dios? ¿Estamos trabajando para los hombres o estamos trabajando para Dios? Porque si estamos trabajando para Dios, eso significa que todas las personas que estamos aquí obrando, es Dios quien las ha escogido. Así como cuando hay una empresa y está ahí la persona que contrata a la gente, Él es el que contrata a la gente que le conviene para poder trabajar en su empresa. Porque Él ve, Él analiza a la persona, Él evalúa a la persona y contrata a la persona que le va a servir, que se apega a lo que es su visión de empresa. ¿Esta empresa de quién es? ¿Es de los hombres o es de Dios? Porque la visión que yo tengo claro aquí es que Dios da una visión para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que apegarnos a la visión de aquel que nos llamó. No a la visión de los hombres, sino a la visión del que nos llamó, al que nos escogió para poder llevar para poder llevar su obra, para poder llevar su asignación. Amén. Entonces, ¿por qué humillar? Este es el punto. ¿Por qué humillar a otro cuando ni siquiera Dios lo hace? Hoy yo te invito a este punto, yo te invito acá. Es cierto, existe la humillación. Existe que tenemos que humillarnos ante Dios, reconocer, no ante el hombre, sino que hay que humillarse ante Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nosotros necesitamos de Jehová Dios, necesitamos de nuestro Creador, necesitamos de aquel que nos llamó y nos escogió, porque Él es el dueño y el jefe, el que conoce su obra y el que conoce lo que hay necesidad y por eso nos ha plantado a nosotros para poder hacer lo que hacemos. Amén. Entonces, tenemos que reconocer eso, que nos vamos a humillar ante Dios. Y además,
seamos personas humildes. Yo creo que ahí está la clave de todo. Si nosotros practicamos la humildad, no vamos a ver de menos a nadie. No vamos a criticar a nadie porque vamos a valorar lo que otro hace. Si somos personas humildes, vamos a reconocer lo que el otro hace. Y vamos a respetar lo que el otro hace. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es personas humildes, reconociendo de que así como aquel se equivoca, también nosotros nos equivocamos. Porque tenemos limitaciones. Que así como aquel tiene el riesgo de poder fallar, también nosotros podemos correr el riesgo de fallar. Que nadie es más que nadie. Que todos, que a algunos les está costando más, otros están en proceso, pero los que están en proceso, eso va a terminar. Y cuando termine el proceso, pues entonces ahí se va a ver cómo Dios los exalta. Amén. Pero no podemos denigrar a alguien porque está pasando un mal momento. No podemos relegar a alguien porque está pasando un mal momento. No estamos llamados a quitar, a relegar. Solo Dios puede hacer eso. Jehová Dios quien nos llamó. El que contrata es el mismo que despide. Amén. Una empresa así es. Si vemos eso tan fácil en una empresa, ¿por qué en la empresa de Dios no lo podemos ver igual? Amén. El que contrata es el que despide. Pero aquí, mientras Dios no te ha despedido, tú sigues con la misión que Dios te ha puesto en tus manos. Mientras Dios no te ha dicho, mira, hasta aquí terminaste, porque cuando llega ese momento es porque realmente nos vamos con Él. Amén. Cuando llegue ese momento es porque, mira, ya se acabó tu vida aquí, vámonos con Él para la eternidad. Porque eso es lo que tengo entendido yo de parte de Dios. Ese es el despido. ¿Ya? Ese es el despido. Porque aquí no hay descanso, y aquí no hay retiro, y aquí no hay vacaciones. Amén. Así es la obra de Dios. Cuando uno quiere venir y dejar la toallita por un lado, Dios viene y te llama y te dice, mira, quiero que hagas esto. Total que no te deja. ¿Por qué? Porque tienes algo que hacer. Porque Dios te escogió y Él es tu jefe. Amén. Ese es el Dios que yo no sé qué Dios se te ha presentado a ti, pero ese es el Dios que se me ha presentado a mí. Amén. Al cual que yo digo, ay Señor, ya no aguanto con esto y pienso dejar por ahí la toallita. No. No me permite Él que la deje. Cuando menos quiero yo venir, estoy desanimada, algo pone en mi camino que me dice, tienes que seguir. Total, aquí estamos. Amén. Así que yo te invito a ti, la humildad cuenta para que nosotros podamos venir y mantener esa armonía entre todos nosotros. Amén. Hay que ser humildes, hay que humillarnos ante Dios, no ante los hombres. Amén. Hay que respetar a los demás. Hay que honrar a las personas porque nos han hecho un favor. Hay que honrar a las personas, eso sí lo pide la palabra de Dios, pero no hay que humillarse. Hay que respetar. Una cosa es humillarse, otra cosa es honrar. Amén. No confundamos los conceptos y estamos maltratando gente que no debemos de maltratar. Amén. Así que espero que haya quedado claro este concepto. Humillación, humildad versus humillarse. Humildad versus humillarse. Fíjate bien que es humildad versus humillarse, porque solo se humilla ante Dios. Amén. Así que vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios, hemos entregado estas palabras referente a la humildad. Y es que estamos atacando esos problemitas que tú me has hecho ver dentro de la iglesia, Señor, conforme al mandato que tú me has dado. Y es que está este problema de que hay muchas personas que venimos y humillamos a otros cuando realmente no es nuestro trabajo el humillar, sino que, pero ni tú lo haces, sino nuestro trabajo es humillarnos ante ti, Señor, y trabajar con humildad, porque reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Así que perdónanos si nosotros alguna vez hemos actuado de una manera equivocada. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener ese nivel de humildad. Y no importa en qué posición estemos, no importa la asignación que tú nos delegues, no importa hasta dónde tú nos lleves, pero que mantengamos ese nivel de humildad reconociendo que no es por nosotros, sino que es por ti que hacemos todas las cosas y que no tenemos derecho a denigrar a nadie. Gracias, bendito Señor. Quita ese espíritu de orgullo que hay en la iglesia. Quita ese espíritu de altanería, Señor. Quita ese espíritu de hipocresía, Señor. Dios Todopoderoso, tú eres el que has prometido que vas a sanar la iglesia.
y estamos confiando en eso, que tú estás dando los parámetros, tú estás dando el medicamento que necesitamos para que la iglesia sea recuperada, sea sanada y pueda estar lista para tu venida. Gracias, bendito Señor. En tus manos pongo a aquella persona que está ahí al otro lado de la pantalla, que está necesitada de ti, que necesita sanidad. Ahora mismo declaramos sanidad sobre tu cuerpo. Declaramos sanidad sobre tus áreas de emociones. Declaramos sanidad, Señor, sobre tu área espiritual. Declaramos sanidad en este momento y libertad para aquellas personas que están adictas, aquellas personas que están con aquella drogadicción, con aquel alcoholismo, que son adictos a esas sustancias. Señor, ahora mismo echamos fuera ese espíritu de esclavitud y declaramos que son libres en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por haberme regalado estos valiosos minutos de tu tiempo. Nos quedamos hasta aquí con este tema. Seguimos lo que respecta los días siguientes, si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios así lo quiere, pues entonces vamos a estar compartiendo otros temas. Yo te invito a que siempre pues me visites, ¿verdad? A escuchar estos temas. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo de donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y sigamos adelante. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener el nivel de humildad que realmente necesitamos. Amén. Que el Señor te bendiga.